que tienen que ver con la sociedad, con la condición del hombre en esta sociedad en la que estamos viviendo. Estamos pasando por un momento muy conflictivo, con muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero lo cierto es que a pesar de toda esta situación es necesario buscar un punto de salida, digamos, una luz en el horizonte que nos ayude a orientarnos un poco. Y creo que en ese sentido las reflexiones que traerá Bernardo van a ser un punto muy importante como para poder entender y comprender qué es lo que está pasando y cuál es la vía como para poder enfrentar esta realidad. El tema de la charla de hoy es principales retos éticos y sociales del mundo actual. ¿Cómo enfrentarlos? Los antecedentes del doctor Bernardo Klicksberg son innumerables, pero básicamente yo creo que es necesario puntualizar algo en el sentido de que él trata de buscar un puente entre la economía y la ética, digamos, poniendo el foco en la persona. Y ese es un punto esencial, especialmente en estos momentos que estamos atravesando. Bernardo Klicksberg es economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor y asesor argentino. Es un pensador reconocido sobre temas que tienen que ver con la desigualdad, con la inequidad, con la responsabilidad social empresaria, entre otros temas, y con la ética fundamentalmente. Por otro lado, bueno, es autor de numerosos libros. Así que, digamos, Bernardo, te dejo entonces con la audiencia. Gracias por estar y gracias a vos. Así que te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos de la Universidad de Tel Aviv. Muchas gracias especiales a Polly Deus, que es una trabajadora incansable por los judíos, por Israel y por un mundo mejor, y ese equipo formidable que tiene con ustedes, ese equipo que está llevando adelante con la dirección ejecutiva de Raúl Boscogoini, que es un gran director ejecutivo, está llevando una tarea formidable de mantener contacto en estas épocas, en estos 2 años y pico que llevamos de pandemia, con un público extensísimo que acompaña a la Universidad de Tel Aviv y que está ansioso de tener contacto, de poder dialogar, de poder reflexionar en conjunto. Agradezco la invitación, saludo particularmente con un colacabote el gran trabajo de Poli, de Raúl y de todas ustedes, en la junta directiva y en todas las instancias de la institución, y estamos tratando de ayudar en esta época desconcertante a pensar juntos. Yo no traigo todas las respuestas ni algunas, traigo probablemente elementos de juicio desde el punto de vista de la ética, en primer lugar, y de la ciencia social, en la que he trabajado desde muchos años. Traigo elementos que quizás puedan ser útiles para la reflexión colectiva en estos momentos. Es un mundo que ha entrado totalmente en una situación histórica casi excepcional. Hace muy poco, Naciones Unidas, en la que he trabajado más de 30 años, en uno de sus más altos cargos técnicos, hace poco Naciones Unidas produjo un informe, hace unas semanas, un informe sobre la seguridad humana, cómo se siente la gente respecto a su futuro actualmente en el género humano, una encuesta gigantesca, informe sobre seguridad humana se llama. 7 de cada 8 personas se sienten más inseguras que nunca sobre su futuro. Y señala el secretario general del PNUD, del máximo programa de Naciones Unidas,
de que el Producto Bruto Mundial, en el año 21, cuando ya pasó el periodo más crítico de la pandemia, al levantarse muchas de las restricciones económicas, fue el Producto Bruto más alto de la historia del género humano, por la revolución tecnológica fundamentalmente. Y sin embargo, los seres humanos se sienten más inseguros que nunca. Estoy hablando de 7 de cada 8 están totalmente inseguros. Y no están inseguros simplemente por el cambio. Hay un cambio fantástico en lo que era el mundo hace de 10 años atrás, en la tecnología, las revoluciones tecnológicas han cambiado todos los entornos y los contextos, pero no es solo el cambio, es un cambio lleno de injusticias, persecuciones, de corrupción, de avaricia, en donde algunos de los peores antivalores han tenido un escenario mucho mayor del que hayan tenido. Creímos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con el crimen más horroroso de la historia, el genocidio nazi, encarnizado particularmente en nuestro pueblo, en el pueblo judío, quisieron borrarnos a todos y lograron eliminar a 6 millones de hermanos judíos, nuestros bisabuelos, abuelos, buena parte de todas nuestras familias, etc. Íbamos a tener un mundo diferente, que habría un aprendizaje. Desgraciadamente, entre el año 46 y la actualidad, el 2022, casi 80 años, no tenemos un mundo diferente. Tenemos un mundo lleno de posibilidades, de oportunidades, nuevamente por los avances de la ciencia y la tecnología, pero tenemos un mundo que está en incertidumbre absoluta, que no sabe qué es lo que va a suceder por la complejidad de la situación y nuevamente resalto por la primacía que los antivalores han tomado en el escenario mundial. Alguna de las peores cosas que puede pasarle a la gente es vivir en una dictadura, ¿verdad? Porque una dictadura significa de que hay una persona o un grupito de personas que deciden las cosas y los demás tienen poca o ninguna participación, o si alzan la voz pueden ser genocidados, torturados, arrestados, etc. Y hay varias dictaduras que tienen actualmente en el mundo mucha fuerza y dictadores que tienen mucha fuerza y están causando muchísimo daño. Yo voy a ocuparme de algunas de las principales incertidumbres que vive el mundo actual. No me voy a ocupar de esta horrorosa guerra como el tema central, porque si no estaría repitiéndome con lo que ustedes ven todos los días, a todas las horas virtualmente, y con los excelentes invitados que han tenido, que han discutido y reflexionado sobre esta masacre que se está perpetrando sobre el pueblo ucraniano. El Papa la llamó anteayer, la llamó una guerra sin ninguna justificación posible. Ninguna guerra tiene justificación, pero esta sin ninguna justificación posible, antihumana, dijo el Papa Francisco, y sacrílega. Esto lo dijo en su principal sermón, que los Ángelus se llama, hace unos pocos días. Al mismo tiempo que ese día habló una vez más con Zelensky, con el presidente legítimo electo con el 73% de los votos. Recordemos que fue electo con el 73% de los votos en elecciones absolutamente democráticas por los ciudadanos de Ucrania. Y el Papa dice sacrílego porque explicó por qué esta guerra atenta contra la vida simplemente.
Para nosotros los judíos eso resuena mucho, en realidad somos los creadores en la historia del género humano de la idea de la santidad de la vida. Para los judíos la vida, preservar la vida, es el valor más importante de todos, a tal punto que, como ustedes todos saben, es posible permite el judaísmo, permite el texto bíblico, más que permite, obliga que si está peligrando una vida por una enfermedad o por alguna razón externa, es posible no mantener el sábado, dice la Biblia, porque la vida, la preservación de la vida es más importante que siendo el sábado fundamental para nosotros, que cualquier otra cosa. El Papa se funda en la Biblia en última instancia y en un concepto que el judaísmo tiene desde los comienzos de su historia, que la santidad de la vida, cuando condenó rotunda y totalmente la invasión armada de Rusia hacia Ucrania. No me voy a ocupar del tema en profundidad, solo quiero dejar sentado que nada, ninguna argumentación puede justificar la matanza que significa la guerra, y en este caso particular el ataque indiscriminado y masivo a la población civil que se está perpetrando. Saben ustedes que 5 millones de refugiados ucranianos ya han salido de Ucrania. Es la mayor cifra de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. La horrorosa guerra del dictador de Siria, que tuvo los mismos cómplices que ahora están perpetrando la masacre en Ucrania, tuvo 1 millón de refugiados. Ya ahora, al día de hoy, hay 5 millones de refugiados ucranianos. Y las escuelas que se caen bajo las bombas y Babi Yar, la tumba donde fueron asesinados 60.000 judíos cuyos cadáveres fueron tirados allí en Ucrania, en Babi Yar, ha sido bombardeada una y otra vez, como casi todo, como varias de las sinagogas más importantes de Ucrania, una vida judía excepcionalmente rica, etc. Yo no me voy a ocupar de la guerra porque ustedes están vibrando como yo, totalmente conmovidos por las vidas. Todo lo demás es desinformación. La única información real es que están muriendo madres, mujeres, niños, personas de población civil masivamente. Me voy a ocupar de 3 o 4 por el tiempo de los grandes dramas que vive hoy la humanidad, y voy a terminar con una nota. Yo siempre termino, me ha tocado hablar en casi todo el mundo y muchísimas personas de todo tipo de condición, y siempre termino con la esperanza. A pesar de todo, tengo esperanza, pero esperanza fundada en cifras, en datos, en ciencia, y voy a terminar finalmente con una nota de esperanza. Voy a presentar varios problemas agudos: el cambio climático, que es el problema de largo plazo más importante que tiene por delante el género humano. Les voy a explicar por qué es el más importante. El tema de la pandemia, los impactos en la pobreza, en las desigualdades, en las discriminaciones, particularmente en las mujeres que han tenido los últimos 2 años y meses de pandemia, de marzo del año 2020, y voy a rematar ocupándome a fondo del tema de la esperanza, de las posibilidades que hay de salir de esto.
como esto va a ser breve por el tiempo y por lo que quiero escuchar a estas, tenemos una audiencia muy importante y muy calificada, la que convoca Poli, Raúl y su maravilloso equipo de la Universidad de Tel Aviv, universidad que nos enorgullece a todo el pueblo judío, a Israel y al mundo entero. Y quiero que haya posibilidad de preguntas. Entonces, si alguno va a querer ampliar, he producido en estos 2 años de pandemia 2 libros nuevos, son el 68 y el número 69. El primero se llama Por un mundo mejor, fue publicado en España, y ustedes lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y están muchísimas experiencias de mejorar el mundo, que son exitosas y que están teniendo resultados silenciosamente. Y el segundo libro se llama Los retos éticos de la pospandemia, que fue publicado hace muy poco tiempo, internacionalmente, y lo pueden encontrar en internet y junto a la página Klicksberg en YouTube. Allí tienen toda la información para ampliar esto que ahora voy a ver muy brevemente por el tiempo. En primer lugar, el mundo, el secretario de Naciones Unidas suele decir, Guterres, suele decir durante la pandemia, el mundo tiene un problema muy serio, la pandemia, pero es un problema para un tiempo determinado, dice Guterres. Fue antes de la guerra todo. Es un problema para un tiempo determinado. En algún momento se lo va a poder, por lo menos, convivir. Pero tiene otro problema, que es para todo el siglo, y en donde se está jugando la existencia misma del mundo, dice el secretario general de la ONU. Lo ha dicho en todos los lenguajes posibles. Presten toda la atención al cambio climático. No se trata de una situación coyuntural, del momento. Se trata de un tema estructural. Se termina de publicar el informe más grave que publicó las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Fue presentado hace 15 días. Voy a compartir con ustedes muy rápido algunas de las conclusiones. Fueron 250 de los especialistas más reputados del mundo que representan a casi todas las naciones del mundo, que fueron elegidas para este panel que sacó el Premio Nobel de la Paz y que produjo como su último informe. Ellos dicen, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad de presentar otro informe. Dramáticamente lo dicen, porque los informes se han ido produciendo cada 5 o 6 años, estos informes centrales del panel mundial de expertos de la ONU, y ellos dicen, si en los próximos 10 años no hay cambios importantes en cómo tratamos al planeta, no sabemos cómo vamos a estar en 10 años. Es decir, sabemos qué es lo que puede pasar si no hay los cambios. Les voy a enumerar por qué el tono es tan especial cuando se habla del cambio climático. Y voy a mencionar algunas cifras directamente. El secretario general, cuando presentó este informe hace 15 días de la ONU, dijo, es el informe más dramático que he leído en mi vida. Él ha ocupado todo tipo de cargos de primera línea en portugués en el mundo entero. Es el informe más dramático que he leído en mi vida. Y John Kerry, que es el representante personal del presidente de los Estados Unidos para el tema del cambio climático, fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, uno de los americanos más prominentes, textualmente dijo que
dados estos datos, la cuestión no es ya cómo evitar la crisis. Ya estamos hace tiempo en una crisis climática sin precedentes, sino cómo enfrentar las peores consecuencias de la crisis. ¿Por qué? Dicen esto. La situación ha empeorado totalmente en los últimos 8 años. Hace 8 años los pronósticos eran que para el año 2100 el mundo iba a estar en pésimas condiciones para ser habitado, para continuar ser habitado, por el calentamiento global como tema central, porque el mundo se está recalentando totalmente por los gases invernadero, por las emisiones tóxicas, fundamentalmente de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo, también de la producción de gases, que es menos lesiva, pero que es igualmente lesiva también, y por todo lo que está sucediendo en materia de polución del medio ambiente en diferentes áreas, pero fundamentalmente porque el carbón produce dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el principal gas contaminante, atrapa la atmósfera, la deja congelada totalmente y se calienta el planeta, la tierra, los mares, se calienta la naturaleza y las temperaturas vienen subiendo sin precedente histórico. Datos del informe. Dice, los últimos 8 años han sido los más calientes de toda la historia del género humano. No se conoce que Siberia, por ejemplo, haya tenido temperaturas, era considerado un lugar frío, actualmente una parte del año está totalmente recalentada, o las temperaturas de casi más de 70 grados en diferentes lugares del mundo. Nos quejamos del verano muy caliente en América Latina y de los destrozos y de todo lo que está sucediendo. Multiplíquenlo por muchas más cosas. Está ardiendo el mundo. Y entonces se producen los incendios masivos de los bosques. La temperatura recalentada de la Tierra significa que se derriten los glaciares muy rápidamente, se derrite el Ártico, se derrite la Antártida, se derriten los grandes conjuntos de superficies heladas que son fundamentales para preservar los equilibrios climáticos. Eso va a los mares elevan su altura en cifras récords y producen muchos más huracanes e inundaciones que en todos los años anteriores, y huracanes con destrozos mucho mayores, y por el otro lado se seca la tierra en partes muy importantes, y entonces no llueve, y hay sequías fenomenales, y las grandes selvas tropicales sufren, los incendios no tienen parangón en el Amazonas y en grandes países como Australia, el estado de California, que es la 6ª economía del mundo. El clima se hace combustible. Basta cualquier estímulo externo para que se produzcan incendios de grandes superficies que no son detenibles con los medios que conocíamos, que siguen días y días y días, porque el conjunto de los cambios climáticos, grandes vientos, falta de lluvias, etcétera, propicia climas de autoincendios, se llaman, de los bosques. Les voy a dar los datos exactos de cuando digo que el dióxido de carbono viene subiendo. Eso se mide y envenena la atmósfera y causa todo esto. Los datos son, en 1973 había 300 partes por millón. Se mide el dióxido de carbono de esta manera. En 1973, pero en 1988 ya había 370 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y en el año 2000 ya eran 390, y en el 2021 son 415. 415 partes de dióxido de carbono por millón. Esa es la medida que se usa. Quiere decir que se duplicó virtualmente respecto a los valores que tenía hace dos siglos atrás. Y la tendencia es a que crezca cada vez más, porque las emisiones de gases tóxicos crecen cada vez más. Y hay responsables humanos, hablábamos con Poli recién de los responsables humanos. Lo primero que comprobó la ciencia hace unos 10 años, terminantemente, es que el cambio climático y la crisis climática no son un producto de la naturaleza, sino son un producto de los seres humanos, de determinado grupo de seres humanos, de las organizaciones indiferentes totalmente a lo que pasa cuando se producen gases tóxicos, se explota hasta las últimas condiciones la minería salvaje. El Amazonas, Bolsonaro ha permitido, casi está a punto en este momento de dictar una ley que la legaliza totalmente la explotación minera salvaje del Amazonas. El Amazonas es la principal reserva de aire puro, agua pura, que tiene el género humano, el pulmón del género humano se lo llama, porque es la mayor extensión que haya de selva tropical, absorbe dióxido de carbono en gran escala. Los árboles son absorbentes de dióxido de carbono. Se está a punto de dictar una ley. Bolsonaro está aprovechando que hay una escasez de fertilizantes, porque la guerra está produciendo una serie de trastornos tremendos en la economía mundial, y uno de ellos es que Ucrania y Rusia son productores muy importantes de fertilizantes, como de trigo y algunos cereales, comidas claves. Y entonces los grandes productores en Brasil tienen una escasez de fertilizantes. Brasil casi no tiene, y los importa. Entonces Bolsonaro ha argumentado hasta dónde puede llegar. Él desde el comienzo de su periodo ha destruido el Amazonas, digamos, dio rienda suelta a todos los excesos y suprimió virtualmente todo. Se basa en intereses que lo apoyan a cambio de eso, y ha argumentado de que no sabemos si en el Amazonas hay fertilizantes. Entonces voy a dictar una ley, la presentó al Congreso, y como tiene, digamos, su grupo de intereses que van en esa dirección, la avaricia, la codicia, etc., para que se legalice el apoderamiento, el desapoderamiento de los indígenas del Amazonas, y que pueda haber confiscaciones, gran escala de tierras indígenas. Los científicos brasileños, les digo esto porque es un informe de ayer, hasta ayer, los científicos publicados en el New York Times, los científicos brasileños dijeron: no hay fertilizantes en el Amazonas. Tiene un 3% de toda su inmensa superficie que puede tener alguna dosis muy pequeña. No hay de todo, pero no hay fertilizantes en ese subsuelo. O sea, se va a destruir el Amazonas solo para los intereses de la industria de la soja, de la industria ganadera y de la minería salvaje. Y Bolsonaro dice: no, vamos a tener fertilizantes gracias a que me van a dar el permiso para que estos indígenas que no hacen nada con la tierra. Resulta que estos indígenas que no hacen nada con la tierra, los únicos lugares en el Amazonas que están totalmente preservados es donde hay poblaciones indígenas. Hay 1,5 millones de indígenas viviendo en el Amazonas. Es exactamente al revés. Son los únicos que realmente cuidan y saben cuidar. De hecho, les he dado un ejemplo para señalarles cómo
el cambio climático es obra de ciertos intereses, de ciertos grupos. Existen los grupos contrarios, ¿no? En el Brasil, en primer lugar, casi todos los gobernadores, bueno, muchísimas personas que quieren proteger el Amazonas, de las más ilustres y más importantes personalidades del Brasil y del mundo entero. Dice el informe de las Naciones Unidas, y voy acercándome a culminar esta parte, para pasar rápidamente a las otras, de que se han desatado olas de mosquitos portadores de enfermedades en los últimos 8 años, como el dengue y la malaria, que están extendiendo a partes del mundo donde nunca existían. Que la biodiversidad está siendo extinguida. De 8 millones de especies animales y vegetales, 1 millón se ha extinguido. Por ejemplo, el 40% actualmente de los corales, que son fundamentales para la supervivencia del mar, que es fundamental para que exista el género humano. Sin el mar, con un mar totalmente contaminado, vamos a tener dificultades fenomenales. Y culmino esta parte. Dice el informe, 3.300 a 3.600 millones de personas viven en áreas altamente vulnerables al cambio climático. O sea, la mitad de la población de la Tierra está actualmente con una alta vulnerabilidad climática. Y hay la mayor cifra de refugiados climáticos que se tuvieron que escapar de donde vivían porque la Tierra dejó de producir, pequeños campesinos en todo el planeta Tierra, en Centroamérica, en América Latina, en gran cantidad, etc. Para los pobres del mundo, que son, según el Papa, la mitad de la población del mundo, todo esto es muchísimo más agudo, porque no tienen protección ninguna. Y les termino esta parte. La temperatura de la Tierra en los próximos 10 años no puede subir más de 1,5% respecto a la que era en 1850, porque si no, muchos ecosistemas van a dejar de funcionar, van a ser destruidos y vamos a ver devastaciones como solo ni siquiera se han soñado en ninguna película, de una inmensidad total. Entonces la temperatura no puede crecer más del 1,5. Para eso hay que bajarlo. El dióxido de carbono, el metano, los gases venenosos, estamos en un 1,1%. Y el pronóstico es que si no se baja en un 50% los gases venenosos, según el informe de la ONU, vamos a sobrepasar el 1,5%. Y entonces va a ser muy difícil para estos 3.600 millones de personas y cada vez más difícil para todos los demás. Porque lo que hemos aprendido con la pandemia, que es el segundo tema del que me ocupo de inmediato, es que no solo depende de lo que hagamos en los países, en cada país, sino que estamos interrelacionados. El cambio climático requiere soluciones globales y la pandemia requiere soluciones globales. Me paro por un momentito en la pandemia. Lo que ha sucedido es un milagro virtualmente, que muestra, yo les iba a hablar de los avances de la ciencia y la tecnología, en las que Israel es una estrella mundial absoluta, pero no me da el tiempo. Lo que se ha sucedido es que la ciencia y la tecnología han salvado a la especie humana, para resumírselos. O sea, el virus era indetenible en los primeros tiempos. Recuerden ustedes cuál era el nivel de alarma mundial y cuáles eran las cifras. Y la ciencia logró producir las vacunas. Las 2 vacunas que mejor funcionan y las otras que funcionan con menor calidad, pero que funcionan. Y las vacunas fueron la barrera. Pero resulta que tenemos problemas porque desde el comienzo el doctor Fauci, la máxima autoridad médica del mundo probablemente de este tema, jefe de consejeros del presidente de los Estados Unidos, advirtió:
si no se reparten rápidamente las vacunas a todo el género humano, por lo menos al 80%, para que esté vacunado el 80% del género humano, le estamos dando todo el espacio al coronavirus para que se transforme en otro virus. Porque va a haber un porcentaje muy importante del género humano que no va a estar vacunado. Donde hay la vacuna, hay una barrera muy importante, que es la que ha permitido bajar las cifras y bajar el nivel de daño que causa el virus en el organismo. O sea, pasar de las muertes a hospitalizaciones y de hospitalizaciones a las formas asintomáticas que se registran actualmente con mucha frecuencia, etc. Pero resulta que no se hizo eso. Se vacunó en los países más ricos del mundo y en países medianos. Pero África tiene un 3% de población vacunada, frente al más del 70% en gran parte de Europa, el 65% en los Estados Unidos. Los avances que ha habido en países ricos, sobre todo, y medianos. Pero la vacuna no llegó a las áreas más pobres del mundo. Y la mitad del mundo es pobre. Entonces se dio todo el campo allí para que aparecieran otras formas de virus. Y además surgió un enemigo inesperado, que es el mismo que en definitiva está vendiendo a una parte del mundo, que a veces engañada totalmente le cree, de que Rusia está haciendo una operación militar y no una guerra. Se llama la desinformación, ¿no? El dictador de Rusia le ha dicho a todo el pueblo ruso y ha puesto la pena de 15 años de prisión para aquellos que usen la palabra guerra, porque quiere engañar a toda la población. No es sostenible matar a tanta gente de un pueblo hermano. Ucrania y Rusia tienen muchas familias entrecruzadas, y en un país de 45 millones de habitantes. Entonces inventó esto. Rusia es uno de los campeones mundiales, no es el único, de ninguna manera. Y además no es Rusia, es un sistema autoritario, no es el pueblo ruso. La desinformación. Y una experiencia en escala gigantesca con la desinformación es lo que pasó con la vacuna. Y nosotros tenemos ahí nos han dado un papel. Las campañas mundiales contra la vacuna, y particularmente en los Estados Unidos, la gigantesca campaña de los grupos neonazis, supremacistas blancos, la extrema derecha de los Estados Unidos, contra las vacunas, llamando a toda la población a no vacunarse, a través del uso de las redes sociales en gran escala, etcétera, por la fuerza, entrando, invadiendo virtualmente las redes sociales, hasta que las redes sociales ahora han puesto barreras importantes. Y las campañas tienen un argumento central, las conspiraciones. Y ahí nos dieron un rol. Dice que hay una conspiración judía que es la que ha producido las vacunas, junto con algunos otros, como el presidente de los Estados Unidos, etc. Pero al centro de la conspiración está George Soros, y hasta lo han convertido a Gates en judío. Aparecen permanentemente, no es judío, aparecen permanentemente los judíos que están llevando adelante la conspiración para que la gente se vacune, para a través de esa vacunación controlar los cerebros y los cuerpos de las personas y causarles mucho daño. Ustedes dirán, esto es totalmente enloquecido. Bueno, pero es lo que dice Bolsonaro con mucha frecuencia, y lo que dicen otros dictadores con mucha frecuencia, y es lo que se creyó una parte del pueblo americano, que no se vacunó hasta el día de hoy. Y el poder de las conspiraciones, yo menciono una de las conspiraciones,
Hay un montón, hasta hay diputados actualmente en el Congreso de los Estados Unidos que representan el partido de la conspiración. Una diputada antisemita furiosa que representa el partido de la conspiración, etc. La desinformación y el no haber democratizado con la suficiente rapidez, se dio ayuda, particularmente los Estados Unidos han dado una ayuda muy importante al mundo pobre en materia de vacunas, en donación en gran escala de vacunas, pero la escala no es la escala que se necesita mucho más y se necesita apoyar a los países para que puedan manejar sistemas de vacunación en gran escala. Israel es un milagro. Israel no solo que no usó ayuda externa, sino que Israel es la gran escuela mundial actualmente de cómo vacunar masivamente a toda la población. Como saben, es uno de los pocos países que ha aplicado la cuarta vacuna que se está por legalizar en los Estados Unidos frente a que la pandemia continúa, cifra mucho más baja, pero continúa, y esa amenaza total para la economía y para la vida. Entonces, la pandemia a su vez está profundamente conectada a todo lo que está sucediendo. Cuanto más polución y desastre climático haya, según Bill Gates, que es probablemente el filántropo más importante de nuestro siglo y de la historia, ¿no? Dona $5.000 millones todos los años para programas de salud, fundamentalmente. Tiene ahora una competidora, esa es parte de la buena noticia que yo les quiero dar. Mackenzie Scott, la ex esposa del hombre más rico del mundo, de Bezos, que hoy donó $500 millones, que se suman a los 8.000 millones que donó el año pasado para causas de bien público. Ella y Gates son los mayores donantes del planeta Tierra. Y Gates repite una y otra vez, están ligados el cambio climático y las pandemias. Si queremos prevenir nuevos virus, tenemos que lograr una mejor convivencia con la naturaleza. No conocemos los mecanismos exactamente. Mi última referencia, que es, yo les dije que iba a terminar con una nota de esperanza. Esta misma semana, en medio de la pandemia y de la crisis climática, Naciones Unidas produjo un informe que se llama Los países más felices del mundo. Lo empezó a producir hace 5 años atrás. Y trata de medir el estado de felicidad de la gente en el mundo entero y cuáles son los países más felices del mundo. Y el informe tiene algunas buenas noticias. Es un informe científico basado en miles y miles de encuestas, con 2 encuestas Gallup detrás suyo, que se extienden a más de 150 países en el mundo. Lo pueden encontrar en internet, busquen informes sobre los países más felices del mundo, sobre la felicidad, y encuentran con toda facilidad. Y el de este año dice, es increíble, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, hay algo que ha aumentado significativamente, aparte de los enfermos y de todos los demás, hay algo bueno que ha aumentado significativamente, que es que hay 3 cosas que crecieron un 25%. Las donaciones, o sea, la contribución de las empresas privadas, fundamentalmente, Mackenzie Scott, Gates, significa el mundo empresarial privado más avanzado, la contribución de las empresas privadas a causas de interés público, fundamentalmente el tema de la salud y otras causas de interés público. Y la contribución de muchísima gente que tiene ahorros pequeños a causas de interés público. Eso por un lado. La tzedakah, si queremos llamarlo en términos nuestros. Por el otro lado, creció el voluntariado. La cantidad de gente que, como ustedes, como todos ustedes, como toda esta hermosísima organización de los amigos de la Universidad de Tel Aviv,
Israel es el segundo país del mundo de voluntariado, después de Noruega. Como todos ustedes, la gente que hace cosas por los demás, porque eso es una obligación moral interna, internalizada a través de nuestras creencias espirituales y de nuestras creencias morales. Y en tercer término, la atención a los refugiados, a la ola masiva de inmigrantes. Se temía muchísimo que frente a 5 millones de refugiados ucranianos, que desgraciadamente van a ser más dentro de pocos días, que 5, dado que el dictador no tiene ninguna apariencia de que realmente está interesado en paz, otros son sus intereses. Les dejo una hipótesis de uno de los mayores economistas rusos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al que escuché hace pocos días atrás, y dijo, ¿no será que a Putin lo que le importa no es la NATO, etcétera? Todos esos son argumentos de contingencia. Digamos, lo que le molestaba profundamente es que al lado de la dictadura rusa, donde han puesto en prisión a 15.000 personas en los últimos días y terminan hoy al principal opositor, a Navalny, de elevarle la pena casi a prisión perpetua por cargos inexistentes. Lo que le molesta es que hubiera un país como Ucrania, que se convirtió en una democracia, que eligió a su presidente con 73% de los votos, que eso podía ser muy peligroso para una dictadura del tipo de la que hay al lado. Eso dice, no es mi opinión personal, uno de los principales científicos, un economista ruso muy prominente de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y lo dice Harari. Harari ha escrito un artículo diciendo más o menos el mismo, condenando la guerra totalmente, condenando esta supuesta invasión como lo que es una matanza salvaje, y diciendo de que motivos del tipo de los que termino de mencionar. La tercera y última es que los refugiados, los 5 millones de refugiados, están siendo tratados de otra manera totalmente diferente. Se pensaba que las poblaciones vecinas, que han mostrado componentes antiinmigratorios muy fuertes, los iban a tratar muy mal. Y no, ha habido un despertar de solidaridad fenomenal. Gente ofreciendo sus casas masivamente, ofreciéndoles cómo alimentarse, cómo salir adelante, abriendo de todas las posibilidades. Entonces dice el informe, un momentito, no descreamos del género humano en su conjunto. Dice, porque ha aumentado y lo cuantifica en cifras, en un 25% en los 2 años y pico de la pandemia, aumentó en un 25% la filantropía, la solidaridad, el voluntariado y el mejor trato a los refugiados. Son todos fenómenos que se están produciendo. Ustedes me dicen, ¿puede haber países felices actualmente con todo lo que está sucediendo? Les digo lo que dice la tabla de Naciones Unidas, totalmente resumido. El país donde la gente se siente menos insegura sobre el futuro. Termino con lo que comencé. Les dije al comienzo, el informe de Naciones Unidas dice 7 a 8 personas se sienten inseguras sobre el futuro. Claro, porque si el futuro depende de lo que a un dictador se le ocurra hacer, y un dictador provisto de un arsenal atómico, o si el futuro depende de lo que el país más poblado del mundo entero, que ha producido tecnologías muy avanzadas y muchos progresos en lucha contra la pobreza, pero que no es democrático, es una dictadura, donde la gente no opina, etc. Si el futuro depende de eso, la gente tiene de lo que decida un grupo de
de personas, de lo que decidan, no resisto mencionarle la cifra porque la dio este mismo economista ruso, el economista ruso, y la da esta semana la revista The Economist. La revista The Economist, muy prestigiosa, dice, conservadora, de mucha calidad, dice, los oligarcas famosos de los que estamos hablando, a los que Occidente está tratando ahora de ponerles presión para que le pongan presión al dictador, son 120, dice The Economist. ¿Y saben qué porcentaje del Producto Bruto ruso tienen que les regaló el dictador o hizo sociedad con ellos para regalarles las grandes empresas? Tienen el 28% del Producto Bruto ruso. Hace 10 años atrás tenían el 18%. O sea, fortunas de 25.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, expoliadas. El capitalismo de gángster lo llama The Economist. Y dice, condena acérrimamente, ¿cuál es el primer país del mundo en felicidad? Finlandia. ¿Cuál es el segundo país del mundo en felicidad? Noruega. El tercero es Dinamarca. Suecia, el cuarto es Islandia. Suecia es el séptimo, es decir, los 5 países nórdicos están en los 10 primeros puestos, junto a los Países Bajos, Holanda, Bélgica, junto al Canadá, junto a Nueva Zelanda, Israel. Honrosamente es el país número 12 del mundo en materia de felicidad de sus habitantes. Un país con todos los peligros y todos los enemigos, Irán todos los días diciendo que lo va a destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Allí la gente sí siente seguridad sobre su futuro. No forma parte del 1, les dije, de 8, 7 se sienten inseguros, porque han logrado construir sociedades totalmente democráticas. Entonces lo que va a pasar va a depender de cada uno, de lo que todos decidan en su conjunto. Han logrado construir sociedades, me iba a ocupar del tema, pero ya no tengo el tiempo, donde la mujer tiene un rol muy importante. Y la mujer significa el 50% del género humano. La mayor parte de los primeros ministros de los países nórdicos son mujeres. Y el 50% de los gabinetes, de los consejos de ministros son mujeres. Y el 40% de los directivos, de los consejos directivos de las empresas son mujeres. Lo más cercano a la igualdad de género que hay es en los países nórdicos. Entonces la mujer forma parte totalmente y le da calidez y le da valores y cuida de la educación de las futuras generaciones como nadie, etcétera, etcétera. Los países nórdicos, Israel, y agrego un país latinoamericano, no estamos ausentes totalmente de la tabla de los más felices. Hay un país latinoamericano que figura enseguida después de Israel, es el número 13 de la tabla de los más felices, es Costa Rica. Ahí también se ha logrado bajar totalmente la inseguridad. ¿Saben cuál es el lema de Costa Rica? Cualquiera que llega a Costa Rica tiene actualmente una ola de turistas gigantesca, porque es uno de los pocos lugares donde hay biosfera, donde está conservada totalmente la naturaleza, el tercer país del mundo en conservación de la naturaleza, un país de pequeña clase media, masivamente, donde no hay grandes distancias sociales, ni grandes fortunas, ni pobreza, es el de menor pobreza comparada a América Latina. El lema nacional de Costa Rica para los que llegan es: amigo, practique nuestro lema nacional, pura vida. Costa Rica es pura vida. Exactamente lo contrario de lo que está sucediendo en la guerra contra Ucrania, que es pura muerte, ¿no? Costa Rica es pura vida. Y Israel es pura solidaridad, pura construcción científica y tecnológica, pura apuesta en la educación y a la salud. Mostró su capacidad de trabajar con una democracia total frente a la pandemia, una vez más, ¿no?
lo ha demostrado en muchos terrenos, etc. Entonces, las buenas noticias es que hay un sector del género humano que es feliz, aún en estos tiempos, feliz entre comillas, porque las comillas son que en esos países está el mayor voluntariado del mundo. Y esto no es casualidad, o sea, está la mayor cantidad de gente que hace cosas por los demás, en su sociedad y afuera. En estos momentos hay ejércitos de voluntarios de los países nórdicos metiéndose con cambio climático, con pandemia, siempre los hubo. En Noruega tiene el 90% de su población haciendo trabajo voluntario. Después viene Israel, enseguida después. Cuando la gente vive en un país equilibrado, armonioso, en donde no hay distancias sociales, son los más igualitarios del mundo, todo el mundo tiene asegurada la educación y la salud por toda la vida, y tiene asegurado el trabajo, y poder ser emprendedor, pequeña empresa, etcétera, etcétera. Cuando la gente vive en un lugar donde hay todas las condiciones para la armonía entre la gente y demás, no solo que se siente feliz personalmente, sino se siente feliz a través de vivir en una sociedad armónica. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en sociedades muy enfermas, y nos cuesta entender de que una de las mejores maneras de mejorar la vida personal es mejorar los grados de inserción social, equidad, posibilidad de participación de todos, democratización real en un país. Porque una de las cosas que más causa felicidad al ser humano es ver que los otros seres humanos están bien. Y entonces eso explica, eso es científico lo que les estoy diciendo, eso explica por qué estos países son felices porque en esas sociedades, además de que les va bien personalmente, les va bien colectivamente. Y eso les da este sentimiento, pero en este momento están incómodos absolutamente. Y han sido de los primeros en ofrecerse. El país que más dona a las Naciones Unidas, el grupo de países que más dona, ustedes pensarán que es los Estados Unidos. No, Estados Unidos dona el 2% de su Producto Bruto Nacional. El país que más dona, el único que hace lo que las Naciones Unidas piden en materia de donaciones, son los 5 países nórdicos. Sobrepasan el 10% del Producto Bruto Nacional en donaciones per cápita, son los mayores donantes del mundo entero. Y están en todas las ONGs importantes del planeta defendiendo las mejores causas. Entonces, hay esperanza. Porque si eso se puede hacer en otros países, y si se puede, no son Superman. Hace 40 años Finlandia era un país totalmente atrasado, y es el número 1 del mundo en educación. No es de casualidad, digamos, ¿no? Su progreso tecnológico gigantesco se debe a que invirtió masivamente en educación y en tecnología. Esos países son la prueba de que puede haber un mundo mejor, que puede haber un mundo diferente, que la felicidad de los seres humanos está conectada a que los demás seres humanos sean felices. Que se puede todavía enfrentar el cataclismo climático, no queda mucho espacio, pero todavía se puede. Se puede enfrentar la pandemia, vacunar masivamente, es uno de los elementos centrales. 80% de la población mundial, no se necesita para eso mucha plata. Lo calculó The Economist y muestra que con el 1% del presupuesto militar del mundo, no habría todos los chicos podrían ir a la escuela, casi no habría pobreza y no habría pandemia. Pues iría cubriendo totalmente ese 80% de población protegida de la pandemia de que les estoy hablando. En una palabra, queridos amigos, al comienzo les hablé de pura muerte. Les hablé de esta guerra horrorosa que ojalá termine cuanto antes, de esta guerra sacrílega, como lo dice el Papa, porque
se está cuestionando el valor de la vida. Todo lo demás es desinformación, amigos. Lo único que importa, lo decía Poli hace un rato, cuando hablamos, es la vida, y particularmente la vida de los chicos y las familias. Luchemos por la pura vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bernardo, que tengo varios interrogantes. Una de mis preguntas es, ¿qué pasa con el tema del cambio climático? Cuando vos hablas de 10 años, es un periodo muy corto, es necesario tomar medidas globales. ¿Qué pasa con países donde, bueno, como en Brasil, el negacionismo de Bolsonaro es tremendo y además hay otros dirigentes políticos que están en contra justamente de la defensa de la naturaleza o el no ataque a la naturaleza? Y mi pregunta es, ¿de qué manera existe o se podrá formar algún organismo de contralor, trabajar con los países, de alguna manera movilizar las fuerzas y pensar en una articulación entre el Estado y organizaciones voluntarias u otro tipo de organizaciones, de tal manera de empezar a luchar con un programa definido? Porque yo entiendo, y lo acabas de decir, Finlandia se propuso porque tenía un sistema educativo ineficiente, pero había algo que me parece, y que es un término, un concepto que vos utilizás mucho, es el tema del capital social. Y creo que en ese sentido, es decir, esos valores compartidos por un país en donde existe el ánimo de salir adelante, donde se respetan ciertos principios, frente a un tema que vos estudias mucho y que es la situación de América Latina, en donde hay inequidades, hay desigualdades, hay discriminación. Es decir, yo sé que te estoy planteando varios temas difíciles que están un poco mezclados, pero creo que de alguna manera tanto el tema de la vacuna y la situación post-pandemia como el tema el tema ambiental son temas muy acuciantes y que realmente, digamos, mi pregunta es, ¿de qué manera podemos fijar estrategias o ir desarrollando estrategias? Sí, ¿Cómo no? sí. Bueno, la magnífica pregunta de la ilustre profesora de Sociología de la organización, y muchas otras cosas que me la formuló, daría para que ustedes me inviten otra vez para una conferencia completa, pero hago algunas anotaciones muy rápidas. Número 1, cambio climático. Se celebró hace 5 meses la conferencia de Glasgow, donde se reunieron todos los poderes del planeta, digamos, menos los dictadores, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro no fue, Putin tampoco fue a la conferencia. No es casual, ¿no?, que algunos personajes no hayan participado de eso. Dijeron incluso que estaban contra que ellos iban a seguir más que nunca explotando la naturaleza y demás, que estaban en contra de todo el principio de salvar la convivencia con la naturaleza, que lo que les importaba era ahora, etcétera, etcétera. Bueno, y se hizo un plan. Como hubo 100.000 manifestantes jóvenes que manifestaron en las calles de la ciudad de Glasgow, delante de esta reunión de más de 5.000 líderes del planeta, entonces estos manifestantes jóvenes gritaban justicia ecológica ya, justicia ecológica, inventaron un término nuevo, justicia ecológica, ¿no?, que lo han recogido buenos jueces en el lugar. Hay buenos jueces en distintos países del mundo, como en Francia, como en Holanda. Holanda, lo digo, pero prohibió a la Shell seguir produciendo con gases tóxicos. Ustedes pueden producir todo lo que quieran, pero gases tóxicos. Arréglense. Traten de usar energía alternativa. Energía alternativa. La palabra es energía alternativa. En Glasgow, como en muchas otras instancias, la apuesta es por energía alternativa. Si logramos reemplazar
por lo menos grandes tramos de la energía que viene de fuentes tóxicas, como la fósil, por energía alternativa, que es el sol, los vientos, los mares, geodesia, las fuerzas que hay de energía debajo de la tierra, pero sobre todo los vientos y el sol. Esas son las dos grandes fuentes inmediatas. No es casual. Israel inventó la energía solar. Fue el primer país del mundo. En 1948, cuando se estableció, al poco tiempo Israel estaba usando la energía solar. Un país, la pobreza económica, etcétera, inventó, es un inmenso desierto, en definitiva, Israel. Ahora lo ha convertido en un jardín total. Y la energía solar juega un papel significativo. Esta consigna ha sido tomada por una parte importante del mundo, ¿no? Ha sido tomada por toda Europa, ha sido tomada por la presidencia de Biden en los Estados Unidos, y ha sido tomada por la industria automotriz en el mundo, por un sector empresarial totalmente clave en el mundo. Y ese sector empresarial, con apoyo de sus gobiernos, en cada uno de esos casos, se lanzó a tratar de reemplazar el auto a combustión fósil por el auto eléctrico. Y eso está funcionando. No está funcionando no se puede hacer de un día para el otro, pero se estima que para el año 2010 el 50% del mercado en una cantidad de países importantes lo va a tener los autos eléctricos, porque la población, digamos, en condiciones de comprarse un auto, prefiere totalmente el auto eléctrico. Entiende que es más seguro para ellos, y ya hay pruebas aplastantes. Ya están circulando los autos eléctricos en muchísimos lugares, ¿no? Yo termino de venir de una visita a Washington y está lleno de Tesla, para decirlo de algún modo. Tesla es el número 1 en autos eléctricos, y ustedes dirán que es una curiosidad, pero muy brevemente, para que vean que esto todo es viable, viajé en autos eléctricos. Entonces, algunos de mis amigos tienen autos eléctricos. Entonces, concretamente, no existe motor. Debajo hay todo un compuesto para recoger electricidad. Hay un lugar en la casa donde se enchufa el auto para cargar la batería que utiliza el auto, ¿no? Un lugar igualito a cualquier enchufe de cualquier cosa, características distintas, y hay un pequeño tablero donde no hay más freno ni nada, hay un pequeño tablero computarizado donde se maneja el auto. Produce mucho menos accidentes y es totalmente limpio. Entonces, la apuesta está ahí, porque eso se puede hacer, se está haciendo. Las empresas automotrices han tomado la delantera, no ha sido una imposición, y los gobiernos tienen que crear condiciones favorables para que se pueda producir las fuentes de energía alternativas. Eso está tomado como compromiso legal por Europa, formal, y por los Estados Unidos, y algunos otros países en el mundo, etc. Esa es una esperanza muy importante. Este año la producción de energía limpia subió en los Estados Unidos y es el 20% de toda la producción de energía. Pero hasta hace pocos años era el 2%. O sea, viene subiendo de un modo importante. Esa es una esperanza muy importante. La otra... perdón. ¿Cómo? No, pregunta. El punto es ¿cómo generar esa conciencia ambiental desde los países, digamos, a través del proceso educativo? Es decir, me estoy preguntando,
Porque yo cuando camino por las calles de la Argentina y veo un montón de elementos o escucho, me doy cuenta de que no existe una conciencia ambiental, de que tampoco sé si se está trabajando, desconozco realmente, en un derecho ambiental, si hay investigadores acá que estén trabajando en derecho ambiental. Es decir, hay una serie, digo, a nivel micro, a nivel nacional, ya no a nivel del mundo y las tendencias. Esa es mi pregunta. Sí. Primero coincido con vos y introduje el tema climático, entre otras cosas, porque creo que es muy útil que todos manejemos los elementos más avanzados, como esto de la progresión del dióxido de carbono, las cifras exactas, etc., para ver que no es un invento de cine, sino que es el futuro del mundo. No va a haber mundo si no logramos en los próximos 50 años equilibrar la situación. Si en los próximos 10 años no lo logramos, los desarreglos van a ser, según todos estos informes, cada vez peores. Entonces va a ser cada vez más difícil arreglarlo en 50 años. Y cada vez la vida va a ser más pesada, en todos los sentidos, etc. Efectivamente, un tema central es la conciencia ambiental. En Estados Unidos se logró cambiar eso en un porcentaje altísimo, ¿no? Hoy el 70% de la población no cree en la propaganda de las conspiraciones que dicen que no hay, y de algunas grandes empresas avariciosas, piratas, que difunden eso porque le conviene a su negocio, que no hay tal cambio climático, que pasó un año, pero no. Es posible trabajar absolutamente este tema, a tal punto que algunos de los mayores héroes hoy, una de las mayores heroínas del género humano, todos lo conocemos, es Greta, ¿verdad? Son las mayores referencias morales del género humano, una chica de 17 años de edad, junto con otra Malala, ¿no? Dos chicas de la misma edad casi, que son referencia moral central del mundo actualmente, ¿no? Cuando me preguntaba anteriormente que no hay personas en el mundo, no, está Malala, está Greta, ¿no? Que con sus vidas, Malala 17 balazos, ¿no? A Greta, la ultraderecha la tiene amenazada de muerte hace muchísimo tiempo, etc., que están tratando de crear conciencia, y le siguen 1.000 millones de personas, le siguen absolutamente. Entonces, crear conciencia, como vos decís, es absolutamente fundamental y es viable. En la Argentina, esa es una causa que hay que acelerarla desde ya, porque la Argentina, entre otras cosas, es dueña potencial de algunas de las mayores reservas de energía eólica del planeta, ¿no? Tiene posibilidades de energía eólica fenomenales, ¿no? Asimismo, toda América Latina tiene la tercera parte de todas las aguas limpias de todo el planeta Tierra. O sea, tienen recursos naturales excepcionales para que sea una zona limpia. Y voy a tu segunda pregunta, hiciste varias, pero voy a una segunda. Una clave total en los países nórdicos, que si se toma un número que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini lo inventó, como vos sabés, un economista italiano, Gini, que se preocupó por medir la desigualdad o la igualdad de las sociedades. Y lo siguió y lo profundizó mi amigo Amartya Sen, el premio Nobel de Economía. Escribimos juntos un libro que, si les interesa, se llama Primero la gente, y que lleva más de 50 ediciones en una cantidad de idiomas. Amartya Sen creó el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, y el índice de igualdad es fundamental, porque está probado que si los países son más igualitarios, desde ya con empresa privada, nadie habla de ninguna otra cosa, si son más igualitarios, si la gente tiene toda igualdad de oportunidades, posibilidad de desarrollarse, sin ir contra nadie, sino posibilidad de pequeña empresa, de cooperativas, de economía social, de lo que vos dijiste que te ocupaste en la materia, etcétera, etcétera. Los países funcionan mejor en todos los sentidos. Resulta que los nórdicos tienen el mejor coeficiente Gini del planeta, 0.25 exactamente.
Brasil tiene uno de los peores, 0,52, y Bolsonaro lo aumentó bastante. Y América Latina en su conjunto es el lugar más desigual de todo el planeta Tierra. Entonces cuando uno dice, ¿por qué tanta pobreza en América Latina? ¿Por qué tanto desarreglo, etcétera, etcétera? Una de las razones centrales, no la única, pero una razón central es la desigualdad. Demasiado desigualdad. Se calcula que en América Latina 2.000 personas tienen más del 25% del Producto Bruto de América Latina. Demasiada desigualdad. Entonces, ¿eso cómo se corrige? Eso se corrige con educación para todos de buena calidad. Con salud, como lo hicieron los nórdicos. Los nórdicos no encontraron un paraíso. Armaron un proyecto social cuya base es un gran contrato social sobre ellos. Los empresarios firmaron, son países donde hay empresas fuertes, los empresarios firmaron con los líderes, con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil, un gran pacto social para que sea una sociedad igualitaria. Entonces lograron construirla con oportunidades, ante todo, políticas educativas, políticas de salud y políticas de protección social y creación de fuentes de trabajo en gran escala para toda la población. Entonces no es algo que hay que reinventar, digamos, pero sí hay que construir en cada contexto teniendo en cuenta las características de cada contexto. La clave hoy, eso no lo dice ningún intelectual de universidad, lo dice el Foro de Davos, los empresarios más importantes del mundo. Dice, el mundo tiene 3 problemas, lo que se define si va a haber mundo o no va a haber mundo. O sea, el primero es el planetario, es el cambio, es la crisis planetaria. El segundo, dicen ellos, es la desigualdad. Este nivel de desigualdad, dicen, pueden buscar los informes últimos del Foro de Davos, es intolerable para la especie humana. Es demasiado. 10 personas tienen más que 3.100 millones actualmente. Es demasiado. No explota por los 4 costados, ¿no? De un lado tienen estas 10 personas, del otro lado los 3.100 millones que ganan por debajo del nivel de pobreza extrema. Entonces, es demasiado, no da. Y lo tercero es la participación. Es una participación genuina de toda la sociedad, con responsabilidad social empresarial. Me dedico mucho, la mujer, y hay esperanza, nuevamente vuelvo a la esperanza, porque hay una nueva generación de mujeres que han tomado la historia de otro modo y que están quebrando el acoso sexual y están quebrando muchas discriminaciones y están participando muy activamente. Y hay una nueva generación de jóvenes, que ya no son los milenaristas, sino la Z, que nacieron hace muy poquito, 20 años, y que cuando se les pregunta en las encuestas qué les preocupa más, dicen primero lo verde y segundo la injusticia social. Y están tomando partido a través de las ONGs, a través de muchas causas, y Greta es un producto de esa generación de jóvenes, etc. Entonces, hay esperanza, pero el trabajo a hacer es inmenso. Pero no podemos quedarnos un segundo quietos. Y organizaciones como la de ustedes son fenomenales, porque gran parte de la pelea por un mundo mejor pasa por crear conciencia. Entonces, cuando ustedes dan una conferencia honesta, transparente, digamos, sin intereses creados de ningún tipo, como son todas las de ustedes, y al mejor nivel técnico, y con motivos importantes, se están creando conciencia de una manera muy importante, porque ustedes, cada uno de ustedes es una persona destacada, y esos son los que siguen a la Universidad de Tel Aviv. Yo les he hablado personalmente en otros oportunidades y los he conocido, espero conocerlos en el futuro nuevamente, y pueden ser multiplicadores totalmente de cosas que les son útiles, que consideren que son útiles, ¿no? Hay esperanza porque hay países que funcionan
y son felices. Porque son felices porque luchan por la felicidad del género humano. Es una de las causas por las que son felices. Son igualitarios hacia adentro y creen que tiene que haber igualitarismo hacia afuera. Y eso es lo que diseminan en sus mensajes públicos y en su actividad, ¿no? Y en nuestro caso particular hay esperanza porque nosotros somos el pueblo de la esperanza. Si no, no hubiéramos sobrevivido. Digo, las peores tragedias que tuvo alguno en la historia del género humano, y sin embargo siempre creímos que había la posibilidad de que hubiera un mundo mejor, ¿no? La idea judía de tanta fuerza, de reformar el mundo, hacer un olam, tikkun olam, esa idea que vibra en toda nuestra historia y que viene de la Biblia, no es solo para el pueblo judío. Hemos hecho, el pueblo judío ha construido un Estado ejemplar, Israel, pero además tenemos la obligación de contribuir, no hacerlo, pero contribuir a construir un mundo mejor. Bueno, maravilloso lo que has dicho, la verdad que emocionan tus palabras y yo te diría primero agradecerte porque, bueno, aparte de todo, de tu intervención y te vamos a volver a convocar, sos un gran amigo de nuestra organización y lo que sí quiero decirte es que como antes comentaba Poli, el grupo de gente, hemos armado un verdadero tejido social entre nosotros, es decir, más allá de lo que tenga que ver con la institución y sus destinos, también hemos forjado una relación muy, muy especial. Y eso contribuye a que sigamos defendiendo valores y que además participemos todos. Y esta es una tarea constante dirigida por Poli, pero además con un grupo de gente que realmente se siente partícipe de una obra importante, una obra con futuro. Así que bueno, te agradezco y te volveremos a convocar, Bernardo, y bueno, sigue adelante. ¿Y cómo se llamaba tu último libro que me interesa particularmente? Sí, el que tienen a mano es Por un mundo mejor, reflexiones estratégicas, y es interesante porque tiene todas las buenas experiencias del género humano en los últimos 10 años. Y ese lo encuentran en el Mercado Libre. O sea, el Mercado Libre tiene una sección de libros muy grande, muy importante, y ahí lo encuentran sin ninguna dificultad. Y el otro lo encuentran sin ninguna dificultad, está a punto de estar en Amazon, se llama Retos Éticos de la Post-Pandemia, y ahora está en la cadena de librerías más importante de Centroamérica, que es una cadena de librerías conducida por la presidenta de la Cámara del Libro de Panamá, que es una gran personalidad judía, literaria. Bueno, estaremos atentos y en contacto con vos y desde ya muchísimas gracias. Y quizás si les es de alguna utilidad, como ya que me hiciste pedido, la página YouTube. Hay una página YouTube que se llama Bernardo Klixfeld. Creo que tienen que poner la palabra YouTube, Bernardo Klixfeld legal, porque esa es la página autorizada, digamos, según me explicaron los técnicos que montaron la página. Y pueden encontrar además el informe Klixfeld, que se dio en la televisión argentina y de más de 20 países en América Latina, y que están todos los archivos, todos los YouTube. Buenísimo. Bueno, nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan y bueno, y seguiremos adelante. Felicitaciones por lo que están haciendo, lo digo con todo el corazón. Es muy útil para la sociedad y no se desanimen por más desazón que encuentren. No se desanimen. Y oremos todos por la paz.